Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva conferencia. Hoy estamos en nuestra última conferencia con las emocionistas graduadas de mi programa Emocionízate, un programa en inteligencia emocional. Y bueno, recuerda que las emocionistas son expertas en inteligencia emocional y cada una ha venido a compartir contigo un tema sobre cómo ha impactado la inteligencia emocional, la salud emocional en su vida. Y bueno, hoy continuamos con este ciclo de emocionistas despertando conciencias y cada semana hasta el momento hemos recibido un mensaje muy poderoso de cada una de ellas que nos invita a detonar conductas que promuevan nuestra vida emocional saludable y nuestro bienestar integral. Y bueno, el día de hoy el tema es resignifica tu pasado y bueno, esto se refiere a que nuestro pasado sume y no reste. Así que el día de hoy está aquí Carla Garibay. Ella es emocionista graduada de la tercera generación de Emocionízate y compartirá este tema conmigo y contigo. Así que bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Gracias, Leti. Bien, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí compartiendo. Bueno, Claudia, Carla, Gracias. para continuar con este tema o iniciar este tema, compártenos un poquito de ti, cuéntanos a qué te dedicas. Sí, bueno, actualmente vivo con mi familia, que somos tres, mi esposo, mi hijo de casi 6 años y yo, y Ujú. me dedico principalmente al hogar y trabajo por horas como maestra sustituta y como guía de español. Ok, y bueno, Carla, cuéntame, ¿por qué elegiste este tema para compartir el día de hoy? Bueno, fue como, la verdad quería hablar de todo lo de Emocionízate, porque fue un gran aprendizaje de, pues, casi 10 meses, 11 meses, que me dejó mucho a nivel personal, y quería como compartirle a las personas que pudieran leer el artículo, algo como, no diré una probadita, porque creo que ni es una probadita, sería como un olorcito de Emocionízate, porque no se puede resumir tanto aprendizaje en tan poco. Y pues le pensé mucho, quería hablar de todos los temas y al final pues escogí parte del ciclo de experiencia emocional, que fue que me ha ayudado mucho personalmente a resignificar, como ahorita lo vamos a ver, a resignificar eventos y experiencias emocionales, híjole, del pasado y tan cercanas y tan lejanas como desde hace 30 años, que fue para mí muy impactante darme cuenta que había esa posibilidad. Ok, Carla, y bueno, ¿qué significa o qué es resignificar? Sí, pues la palabra en sí es muy explícita, ¿no? Resignificar, revolver y significar se deriva en dos vocablos de, creo que signum significa signo y ficare es realizar o producir. Entonces sería como volver a producir ese símbolo, ese signo. Cuando me di cuenta del significado de la palabra, dije, sí, este va a ser el título porque es literalmente lo que se hace con la estrategia que nos enseñaste, con todo el aprendizaje que fue como un rompecabezas que se fue sumando y al final es eso, es esa experiencia normalmente desagradables que nos pasan, eh, volver a darle otra interpretación ya con esas herramientas y con este conocimiento emocional. Ok, ¿y a qué nos puede ayudar en nuestra vida dar una reinterpretación o darle un nuevo sentido a esas experiencias desagradables que a veces también lastiman en nuestra vida? ¿Para qué nos puede servir darle esta nueva interpretación? Pues hablo por mí, o sea, para llevar la vida más ligera, para no echar culpas a quien no tiene la culpa, porque es muy fácil poner la responsabilidad en otra persona. Tú me hiciste, me haces sentir, yo me siento porque tú, cuando realmente si queremos cambiar o rediseñar nuestra vida personal, pues tenemos que trabajar, viene todo de nosotros, ¿no? Y la otra persona o las situaciones que se nos presentan, pues son como un espejo que nada más están ahí para decirnos, oye, esto es tuyo,
y es echarme un clavado en mí, en mi historia, y para eso, para no tener conflictos que después se desencadenan, decía yo en el artículo, con el ejemplo que puse, que vienen como un tsunami, que luego ya con la cabeza fría piensas y dices, ay, no, no era para tanto esta situación, pero en ese momento se torna así de todo, las emociones y todo lo peor de la situación, cuando realmente es porque no hemos resuelto algo de allá atrás, ¿no? Para eso, para la armonía. Okey, y entonces es como prender un caminito de luces, ¿no? Cuando algo se parece que te está pasando hoy, es prender un caminito de luces hacia tu historia y con todo ese caminito de luces ponerlo en el aquí y ahora para responder lo que te está sucediendo. Entonces, ¿cómo tú te diste cuenta que, podías resignificar, que existía esta resignificación de todo eso que traemos en el pasado y que a veces ponemos en el aquí y ahora para enfrentar las situaciones? ¿Cómo te diste cuenta que existía esta resignificación? Fue muy contundente, creo, en la clase de sentimientos. En sí como decía, un rompecabezas, porque es como ir armando las piezas, poniéndole y ya te das cuenta, wow, puedo hacer esto. Pero la primera vez fue en la clase de sentimientos, que fue una de las clases que no sé si te acuerdas, que me quedó como más clara a mí porque yo traía pues la vivencia, ¿no? Y te decía, es que yo cuando recuerdo esto que me pasó, inmediatamente lloro y tenía la duda, ¿no? Y entonces ahora ya entiendo que mi sentimiento estaba anclado y que pues imagínate, por más de 30 años haber vivido eso, que en su momento yo lo interpreté de una forma, pues con las herramientas que tenía, con lo que tenía, era yo una niña y para ejemplificar para la audiencia, yo traía una herida yo he trabajado toda mi vida pues como una herida de abandono. Y el evento era que yo iba a hacer mi primera comunión y pues me plantaron, ¿no? Mi mamá nos plantó a mi hermana y a mí y para mí digo, lo arrastré hasta mi vida actual de una forma que ahora lo veo y me causaba tantos conflictos por no haberlo resuelto, por no haberme dado el tiempo y el espacio de pararme y entender por qué pasó, qué pasó. Era muy fácil echarle la culpa a la otra persona, ¿no? O sea, es muy fácil. Y ahora a mí, ¿qué me toca hacer de esto? Y en ese momento fue, creo, la primera vez que me di cuenta que de esa situación en la que yo experimenté sentimientos de tristeza, que bueno, ahí también me di cuenta que estaba disfrazando, ¿no? El enojo con la tristeza y, no me dejaron hacer algo que yo quería hacer, que me sentí limitada y esa parte de sentirme limitada, pues la vine arrastrando a lo largo de mi vida y me causaba problemas y conflictos muy seguido con mi esposo, ¿no? Decir, es que tú no quieres hacer esto por esto y es que tú, y me limitas, y, ¿no? Y con mis amigos y con mi familia, con mis papás, y en realidad, pues, no son ellos los que me limitan, ¿no? Era ese anclaje que yo traía y que para eso sí me sirve resignificar ese momento. Okey, y bueno, ya hemos comentado mucho esta resignificación y bueno, con este ejemplo que nos das o sea, era algo que te pasó en tu infancia y todavía estaba haciendo eco en esta etapa adulta, pues ya cuéntanos cuál es la receta secreta o por dónde empezamos a resignificar estos dolores o estas heridas que como mencionas tú con tu ejemplo vienen a veces desde la infancia y somos adultos y ahí lo traemos cargando, cargando. ¿Cómo empezamos a resignificar? Sí, bueno, sí hay una técnica concretita, ¿no? Que tú nos mostraste. Sin embargo, el primer paso yo diría que es querer hacerlo. Querer hacerlo y obviamente conocer las emociones a un nivel profundo, porque de repente hay algo que tu cuerpo te dice, que hay una sensación, algo que te vibra, y no sabes ni qué. Yo viví muchos años en Guadalajara y tienen una frase que dicen, me siento quién sabe cómo. Y entonces esa emoción, quién sabe cómo, pues sí existe porque digo yo, es la revoltura de todas las emociones, porque no conoces que cómo siento el enojo, cómo siento la tristeza y siento como que quién sabe cómo son todas revueltas. Entonces el primer paso es la alfabetización emocional para darte cuenta que no es tu esposo, no es tu hijo, no es el jefe, no es
y que al contrario, ¿no? Agradecer de esta situación, a ver, ¿a qué se parece? Esa diría yo que sería como los primeros pasos de la receta, ¿no? ¿A qué se parece esto que estoy sintiendo de algo que ya he vivido? Y cuando empiezas a tener esa conciencia, sí, sí, tu cerebro recuerda. Recuerda de dónde viene, ¿no? Porque Ajá. lo tiene claro. Y bueno, esta alfabetización emocional es reconocer como las emociones y no solo el nombre, ¿no? Porque a veces creemos que alfabetizar es solo conocer el nombre, sino ir más allá, conocer la personalidad de cada emoción y cómo es que puedo escucharla para que me diga qué es lo que puedo aprender, qué es lo que hay que sanar, qué es lo que hay que curar. Y bueno, después de esto, como dice Carla, eh, cambiarle el sentido, darle un significado diferente, pero todo esto implica un proceso de darnos el permiso de observar hacia atrás, ¿no? A veces no hacemos esta mirada hacia lo que ya pasó en la vida y hay muchas personas que dicen, no, es que prefiero que eso que está en el pasado se quede en el pasado y empieza a suceder esto que dice Carla, ¿no? Me siento quién sabe cómo, como decía mi tío, me duele y no sé dónde, ¿no? Por toda esta revoltura que está sucediendo. Y bueno, Carla, qué sucede o qué suma a nuestra vida si nosotros resignificamos, si nos damos esta oportunidad de ver al pasado y empezar a cambiar significados, que sería como desempolvar un poquito la historia? ¿Qué sucede en nuestra vida, en nuestros días, si resignificamos? Pues suceden muchas cosas. Primero, ya sientes como una ligereza. O sea, esas cargas que traías, literal se van, te sientes más ligera, tienes mejores relaciones, pues con las personas, ¿no? Con tu entorno. Por supuesto, te entiendes mejor a ti mismo, y te da herramientas para lo que viene. O sea, sabes que no significa que resignifique y ya no va a pasar, ¿no? Pero ya dices, o sea, tal vez podría ser por aquí o tal vez podría ser por allá. Y sobre todo, lo que más me gusta es que pueda tener yo misma el control, no el control, sino el manejo de mi vida, de decir, sí, sí puedo ser plena, o sea, sí no dependo hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. Dice una frase, ¿no? Que si hay un problema y que tiene solución, pues no te preocupes, ¿no? Y si no tienes solución, pues tampoco te preocupes. Es muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica sí requiere una concientización personal para soltar. Yo otra de las cosas que me di cuenta es en el diplomado es que era controladora y fue impresionante darme cuenta que controlaba la vida de otros y se siente tan ligero decir, toma tus decisiones, yo tomo las mías y te entiendo, ¿no? O sea, te quiero entender, pero hasta ahí, no voy más allá. Es, es un rediseño personal, es una vida más, eh, pues más disfrutable, diría yo. Ese es el resultado. Y que aprendemos del pasado, que lo que tú decías es que el pasado en el pasado está, pero si aprende, dice la frase que no se puede cambiar el pasado, efectivamente. Y digo, yo empecé con el artículo diciendo, sin embargo, se puede resignificar. Hay mucho de lo que podemos resignificar y traerlo al presente y seguir adelante con una mejor versión. Exacto, me gustó eso que dijiste, rediseñar, como darme cuenta que de hoy para adelante yo puedo diseñar mi vida con bienestar, con salud, con sentirme diferente y soltar cargas, porque a veces tenemos cargas de otras situaciones, de otras personas, y eso nos hace ir como más lentos y como a veces molestos, heridos en la vida, y darte cuenta que lo puedes soltar es esta tranquilidad y este bienestar que Carla nos comparte. Y bueno, Carla,
¿Cuántas veces puedo resignificar? ¿Cuántas veces es necesario hacerlo? N, un sinfín. Y también puede resignificar, digo, yo lo he estado resignificando obviamente de situaciones desagradables, ¿no? De las emociones desagradables, de lo que se queda atorado, pero pues por supuesto también de algo agradable para maximizarlo, ¿no? Para darle otro toque, otra tinta. Yo en el artículo equiparaba y comparaba como esta parte de resignificar como lo que hacen los artistas, ¿no? Los creativos, que en realidad los seres humanos somos creativos por naturaleza. Y yo tengo hermanos que son diseñadores, diseñador industrial, crean cosas con las manos y yo los veía y decía, "Ay, o sea, qué padre esto que hacen". Cuando llega Emocionízate a mi vida y me doy cuenta que yo puedo ser artista de mi propia persona y de mi propia vida, fue un wow, porque yo siempre era como que los admiraba a ellos y no me consideraba que yo tenía esa capacidad de crear, ¿no? Y dije, y entonces lo veo así como que un artista agarra hasta una pieza, algo que ya no sirve, y lo convierte en otra cosa, y eso fue como el clip que me dio la parte de, esto es resignificar, es convertir esto que no te gusta en algo que sí te sume, y eres un artista de ti mismo. Exacto. Está muy bonito lo que acabas de decir, es esto que no me gusta, esto que me lastima y me hiere, ¿cómo lo puedo transformar y darle otro significado para diseñar y ser el propio artista de mi vida? Entonces, ay, Carla, es maravilloso lo que nos acabas de compartir, ¿no? Todo es voltear a ver, ahora qué voy a cambiar de todo lo que traigo en mi pasado, qué voy a cambiar, cómo lo voy a dar un significado diferente para que esto me sume y empezar a crear una vida en bienestar, una vida más tranquila y más ligera como nos compartiste. Y bueno, te agradezco mucho que nos des esta nueva perspectiva de cómo sí yo puedo crear la vida que yo quiero y no quedarme con, ay, me siento quién sabe cómo, como en este desconocimiento, sino, a ver, el que toma el timón soy yo y el que va diseñando y creando soy yo. Entonces, para irnos despidiendo, Carla, cuéntame, ¿qué fue lo que esperabas recibir en Emocionízate y qué fue lo que realmente encontraste? Uh, Bueno, yo entré Emocionízate esperando recibir herramientas como de crianza. Venía yo ya de una práctica contigo de emociones, el ABC de emociones para mamá, y me gustó mucho. Y está yo con la parte de estar criando a mi hijo de otra forma, ¿no? Esta crianza con conexión, pero me topaba con la práctica y me frustraba y luego me empezaba a autojuzgar, es que no debí de gritarle, yo sabía que sí, y entonces dije, es momento de acompañarme con expertos, ¿no? Entonces encontré tu diplomado y dije, vamos, realmente esa fue la razón principal. Encontré todo eso, por supuesto, pero fue más allá. O sea, me encontré a mí, encontré una versión de mí diferente. Encontré que si yo trabajo en mí, es casi automático que yo pueda tener esas herramientas con darlas, ¿no? Porque si yo lo tengo, los niños aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos. Si yo lo tengo, si yo modelo, si yo trabajo en mí, es mucho más sencillo lo que yo quería inicialmente. Entonces me llevo un regalo, les decía en la última clase que me lo regalé como regalo de 40 años, pero es un regalo, este va a ser un regalo recurrente. Es regalo de 41, 50, porque ahí están las herramientas y es un trabajo constante, personal y da frutos hasta donde la persona quiera llevarlo a la práctica. Y estoy muy Bueno, agradecida por eso. y yo agradecida de que ahora compartas esta transformación, que no solo te ha sumado a ti y a tu hijo, sino que hoy al estar aquí está sumando a muchas personas y a muchas familias. Así que, bueno, te agradezco el que te hayas dado la oportunidad y me hayas dado la oportunidad de estar aquí y compartir todo esto. Gracias, Leti. Un placer. Bueno, antes de irnos, los invito a compartir esta conferencia. Recuerda que tú también puedes ser luz y ser luz es compartir estos recursos y estas oportunidades porque al compartir
lo haces que esto llegue a otras familias y bueno, tú Ujú. eres ese canal para nutrir la vida y la crianza de otros niños y la vida de otras personas. Y bueno, el día de hoy cerramos este ciclo de conferencias de emocionistas transformando y nutriendo conciencias. Y bueno, yo te agradezco mucho el que hayas dado este seguimiento. Hasta hoy conociste las emocionistas de la tercera generación y bueno, pronto estaremos iniciando nuestra cuarta generación de emocionistas. Así que bueno, quédate al pendiente en todo esto que ellas tienen para contribuir. Si necesitas repetir las conferencias, pues aquí las tienes y están a la disposición de cualquier persona que necesite este apoyo. Y recuerda, yo soy Leti Vázquez y nos vemos en otro momento más adelante sumando a las familias y contribuyendo a este mundo que lo necesita. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.